hasta una, al que ha ido 4, sin apreciar hasta Pero una. más puntos. Sí, más puntos. Eso ya, pero luego certificados son más puntos. Entonces, nada, como hemos estado 2 semanas, o sea, 2 semanas, bueno, no sé, yo. Hemos empezado con las charlas, casi todo han sido en plan así científico y demás, pues queríamos terminar con esta que nos va a dar hoy Carlos, que nos va a deleitar mucho con su charla sobre la astronomía en el cine. Efectivamente. Y estamos ansiosos por ver qué nos cuentas. Y si no me pegas luego. No, no decir nada. Así que nada. Pues eso, muchas gracias por la asistencia y vamos a disfrutar de la charla de hoy. Bueno, hoy estamos en familia, os lo que veo. Pero bueno, mejor, además tocáis. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, José Antonio, por contar conmigo para esto, que además tuvimos ahí un pequeño malentendido, porque él me pidió temas para charlas y yo pensé en mí, pues mira, pues habría este tema y habría el otro, no sé qué. Y ya cuando dice, pero es que claro, yo de eso no tengo ni idea. Y digo, pero es que yo pensaba que las iba a dar yo. Claro. Y entonces, bueno, pues así salió un poco la cosa, un poco a lo tonto, ¿de acuerdo? Y al final, pues había ahí varios temas y fue José Antonio el que dijo, bueno, mira, vamos a tirar mejor por este, porque quizá los otros es verdad que otro que se me había ocurrido, por ejemplo, el tema de la música de las esferas y cosas de estas que a lo mejor eran más... ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco más tranquilo. Estoy buscando la chuleta. Como no tengo costumbre de traer chuleta a las charlas... Eso digo, porque pues está perdido. Claro, no, pero es que ¿sabéis por qué? Es porque voy a mencionar muy pocas películas, pero claro, para tener un poco la ficha técnica, ¿de acuerdo? Porque con las películas el problema que tengo siempre es el año. Bueno, sí, el actor suele ser... Siempre sé que está casado con la chica esa que hizo también esta otra, ¿de acuerdo? Esto lo que me hayáis tenido en clase, sabéis que eso es muy habitual en mí. Pero bueno, vamos, yo digo, un poco con esto. Realmente hablar de la astronomía en el cine, no creáis que hay mucho que hablar, ¿eh? O sea, yo pensaba que realmente había más. Lo que sucede es que hay que desgajar algunos campos, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchísimas películas con astronautas, es decir, pensad luego en el género de la ciencia ficción, de películas del espacio las que puede haber. No me voy a meter por ese campo, salvo un poco para que veáis un poco algunos errores astronómicos básicos que aparecen en las películas, por ejemplo, los rayos láser, ¿de acuerdo? O la velocidad de las comunicaciones, que es una cosa absolutamente increíble. Y yo digo, normalmente aquí se suelen mezclar tres conceptos que son, por un lado, o digamos 3 ciencias que están interrelacionadas, que son la astronomía por un lado, la astrofísica por otro y la astronáutica por otro, ¿de acuerdo? Es decir, la astronomía, que sería, digamos, la ciencia que estudia el espacio y, digamos, cataloga los objetos que hay en él, ¿de acuerdo? Es decir, hace un catálogo de la cantidad de cometas, estrellas, planetas, no sé cuánto, pum, 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 ¿de acuerdo? Pero digamos que en principio no va mucho más allá de ahí, ¿no? Estudia sus agrupaciones y demás. Pero la que se encarga un poco de estudiar cómo funciona el universo es más bien la astrofísica. Es decir, la que intenta un poco estudiar cómo se forma el universo, cómo se expande, hacia dónde va, si es finito, si no es finito, si es solo espacio, es espacio y tiempo, todas estas cosas rarísimas que da lugar tanto a las paradojas maravillosas de espacio-tiempo, que por ejemplo podéis ver en películas como Regreso al futuro. ¿De acuerdo? Es decir, si pensáis en Regreso al futuro, se basa precisamente en una paradoja de la astrofísica, es decir, la posibilidad de modificar un pasado en el que nosotros no habíamos nacido. ¿Qué pasaría con nosotros? No voy a entrar por ahí, porque eso es fascinante, ¿eh? O sea, es un mundo absolutamente fascinante. O sea, cuando entramos en las paradojas temporales y este tipo de cosas. Ya digo, y luego esas teorías que a mí reconozco que me vuelven loco, aunque sea de letras, ¿de acuerdo? Que son la teoría de las supercuerdas, la de los agujeros de gusano, todas estas cosas que a mí me parecen increíbles, ¿no? Que juegan con el espacio-tiempo, si podemos curvar el tiempo, estas cosas, ¡buah!, me parecen algo maravilloso. Y ahí sí, vamos a ver que sí que tenemos bastante más, concretamente con un director que es Christopher Nolan, ¿de acuerdo? Christopher Nolan, autor, por ejemplo, de Tenet, Interstellar, que va a ser una de las películas que voy a mencionar, yo digo, es Origen y demás, juega mucho con este concepto del tiempo, del manejo, pero por ejemplo en Tenet, es decir, cómo juega con la posibilidad de llevar el tiempo hacia atrás, ¿de acuerdo? O por ejemplo en Origen con la diferente duración del tiempo en el sueño y digamos en
en el tiempo de vela. Es un autor interesante en este caso. Estas cosas las estudiaría la astrofísica, ¿de acuerdo? Que estos sí que son unos señores muy sesudos, con teorías muy complicadas. Uno de ellos se llama Stephen Hawking. Igual lo suena un poco, ¿no? Es decir, ya os digo, pero es eso. Y realmente sí que hay muchas películas que se basan en este tipo de teorías astrofísicas. De hecho, yo algunas de las que he elegido van por ahí, ¿de acuerdo? Concretamente una que es Contact. Una película que a mí me parece absolutamente brillante. Que conste que no hay muchos que piensen lo mismo que yo, ¿eh? ¿De acuerdo? Contact, no, pues sí conozco. La gente que nos gusta normalmente nos encanta. La de Jodie Foster, efectivamente. Está basada en el libro de Carl Sagan. Es que Carl Sagan, ten en cuenta, Carl Sagan, no sé si recordáis esa serie Cosmos que echaban, que yo creo que cuando yo tenía 13, 14 años, que ahí me fascinaba la serie Cosmos, era increíble. Y yo digo, y efectivamente él escribe una novela, por cierto, tuvo problemas porque por lo visto había quedado con Coppola para que la llevara Coppola al cine, y al final fue Robert Zemeckis, y bueno, y una película que tuvo sus problemillas, pero que a mí me parece una película magnífica. Es decir, y aparte una de las mejores interpretaciones de Jodie Foster. Pero bueno, esa es otra. Yo digo, puestos por otro lado, yo digo la astrofísica, y finalmente tenemos la astronáutica. ¿Qué estudia la astronáutica? Pues la manera de desplazarse en eso que llamamos el espacio exterior. ¿De acuerdo? Es decir, los pilotos de naves espaciales. Aquí sí que tenemos películas a rabiar. ¿De acuerdo? A rabiar. Vosotros pensad que la primera película en la que aparecen astrónomos en la historia del cine es en 1908, El viaje a la luna de Georges Méliès. ¿De acuerdo? Aparecen astrónomos, pero que son astrónomos muy curiosos. Ahora voy a ir un poco a la imagen del astrónomo. ¿Cómo son los astrónomos de Georges Méliès? Si habéis visto la película, veréis que van con su bata larga, sus gorritos puntiagudos, llenos de estrellitas por todas partes. ¿De acuerdo? Parecen el mago Merlín de Disney. Ya recordáis, el Merlín de Disney, pues salen todos vestidos como el Merlín de Disney, ¿no? Y es una cosa bastante graciosa porque luego son unos señores con bigote que llegan a la luna. La manera de llegar a la luna es alucinante. Un cañón largo mete como una especie de bala y va a la cápsula. La llegada es uno de esos momentos grandes de la historia del cine, icónicos completamente, cuando entra en el ojo la nave. Es decir, luego cuando llegan ahí se encuentran con los selenitas, que son unos señores que pegan volteretas por el suelo y que se acaba con ellos pinchándoles con un paraguas. No, ese es el momento que ha fumado. ¿De acuerdo? Es decir, que se acaba de fumar ahora mismo Georges Méliès para pensar que matamos a un selenita pinchándole con un paraguas. ¿De acuerdo? Pero bueno, son los primeros, digamos, los primeros que aparecen. Ahora entraré un poquito más en la imagen del astrónomo. ¿De acuerdo? Es decir, y luego, digamos que, aparte de la astronáutica, pues tenemos películas poco después, en 1920 y poco, Fritz Lang rueda La mujer en la luna. ¿De acuerdo? Una de las primeras películas que hablan de viajes lunares, encima lo que manda es una mujer. ¿De acuerdo? Es decir, claro, la que hizo el guión era su mujer, Zeda von Harbour. ¿De acuerdo? Entonces dijo, ¿qué vamos a mandar un tío? Mandamos una tía para allá. ¿De acuerdo? La película es un tanto... pero bueno, tiene su aquel. ¿De acuerdo? Y luego a partir de ahí, pues sobre todo a partir de los años 60, tenemos miles. Quizá la película que más recordamos de astronáutica sea sin duda alguna Apolo 13. ¿De acuerdo? Es decir, Apolo 13, Houston tenemos un problema, pero digamos la primera que crea un género como tal va a ser 2001, Odisea del espacio. ¿De acuerdo? 2001, esa película, sabéis que tiene un final un tanto peculiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ya os digo, es un poco la que lo empieza, y hoy tenemos películas magníficas, muy realistas en este aspecto, sobre la astronáutica. Por ejemplo, Gravity, de Martian, que aquí es que se tradujo Marte, esta que sale Matt Damon. ¿De acuerdo? Que se queda como perdido en medio de Marte, el pobre Matt Damon, con lo bien que me cae ese chico, y me lo dejan ahí aislado, pobrecín. Ya digo... Es decir, la astronáutica, y luego podemos pensar en astronautas como Han Solo. ¿De acuerdo? Es decir, en la Guerra de las Galaxias, el piloto del Halcón Milenario. El piloto del Halcón Milenario no deja de ser un astronauta. ¿De acuerdo? Es decir, y cualquiera que de la Guerra de las Galaxias que se mueva en una nave, ya hablaremos ahora de las naves, ¿de acuerdo? Porque tienen su coña, no deja de ser un astronauta. ¿De acuerdo? Pero digamos que a lo que quiero ir yo es concretamente a la astronomía. De acuerdo, a la astronomía. La astronomía, vosotros pensad que el cine tiene ya un vínculo de unión muy importante con él. Si habéis visto el título, lo titulaba Estrellas, ¿cómo era? Stars, estrellas y otros astros. ¿De acuerdo? Es decir, no pude evitar hacer la aliteración. Stars, estrellas, otros astros.
Es decir, no pude evitarlo. Ya lo digo. Pensad en una cosa, siempre a los grandes actores de Hollywood, concretamente hasta los años 60, les hemos llamado estrellas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque era como si estuvieran por encima de los mortales y fueran absolutamente intocables. ¿De acuerdo? Incluso pensad, habéis visto las películas cuando empiezan los títulos de crédito, cuando salen los nombres de los actores, pone starring. ¿De acuerdo? Eso viene de un verbo que se inventó en cine que es to star, es decir, algo así como estrellear. Es decir, que es como si nos estuviera diciendo estrellean. Nosotros decimos actúan, no sé, queda un poco mejor. Pero starring significa eso, estrellano, estrelleando. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos que hay, digamos, un cierto vínculo en principio que nos puede hacer pensar que el cine está así, de películas de astronomía. Incluso, sobre todo, deberíamos decir la Metro. O sea, la Metro Goldwyn Mayer durante muchos años tuvo ese, digamos, como eslogan, la frase más estrellas que del cielo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenían a la mayoría de las grandes estrellas. Las estrellas, tened en cuenta, no confundáis solamente estrella con actor, ¿de acuerdo? La estrella, digamos, tiene esa característica de representar una especie de imagen arquetípica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Humphrey Bogart es el hombre honesto, ¿de acuerdo? Que sale, combate contra el mundo, se lleva 4 leches, pero el tío se queda en su casa muy triste, porque pensad que siempre se queda el pobre Humphrey así como tristón, ¿de acuerdo? Es decir, pero digamos que acaba venciendo al mundo gracias a su honestidad. O, por ejemplo, Katharine Hepburn es, digamos, el modelo de la mujer empoderada, ¿de acuerdo? No muy bien de la cabeza, esto también es verdad. ¿De acuerdo? Es decir, sí, si os fijáis en los papeles de Katharine Hepburn, tened en cuenta que ella trabajaba en un género que se llamaba la screwball comedy. Es decir, la comedia disparatada o algo así. Screwball es la tuerca. Cuando nosotros decimos que nos falta un tornillo, los ingleses dicen que les falta una tuerca. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Es decir, por ejemplo, Katharine Hepburn era eso. Pensad, por ejemplo, en Liz Taylor. ¿De acuerdo? Es la mujer inalcanzable, la feminidad absoluta. ¿Quién acabó con este sistema de estrellas? Audrey Hepburn. ¿De acuerdo? Es decir, Audrey Hepburn de repente apareció y era como la antiestrella. Absolutamente. Nunca se lo podremos agradecer bastante. A nosotros nos quedó una durante muchos años. Sarah Montiel. ¿De acuerdo? Es decir, Sarah Montiel, sí, fijaos, es decir, tenía ese concepto de estrella. ¿De acuerdo? Que otras actrices españolas, por ejemplo, mucho mejores que ella, Ana Mariscal o demás, no tenían ese concepto de estrella. Pero, sin embargo, Sarah Montiel, que hombre, la chica hacía lo que podía, ¿de acuerdo? Porque reconozcamos que muy mona y todo lo que queramos, pero cantar no cantaba mucho y encima actuaba todavía menos. ¿De acuerdo? Es decir, sin embargo, era una estrella. Fijaos cuando salía ese truco que ponían una media delante de la cámara para que pareciera que tenía como ese brillo alrededor, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama el glamour. Realmente se dice glamour, ¿de acuerdo? Pero bueno, es como ese brillo que rodea a la figura, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo digo que prácticamente esta es la única relación que tiene el cine con la astronomía. ¿Por qué? Porque la astronomía es una de las ciencias que menos han aparecido en el cine, sobre todo por esa condición de ciencia blanda. ¿De acuerdo? Un astrónomo, por mucho que quiera, no puede inventar algo que destruya la Tierra. No es como, por ejemplo, un biólogo. Un biólogo puede hacer ahí un virus malvado que se coma a la gente por los pies. ¿De acuerdo? Sin embargo, como mucho el astrónomo puede decir, mira, que viene un pedrusco. Y pues que igual nos da, igual no nos da. ¿De acuerdo? Es decir, realmente es como una ciencia, como una especie de ciencia menor, ¿de acuerdo? Pero digamos que eso es lo que ha hecho que aparezca menos que, por ejemplo, la astrofísica, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas. A pesar de que aparecen muchos astrónomos en las películas, ¿de acuerdo? Sobre todo en ese subgénero del cine de catástrofes que son las catástrofes cósmicas o catástrofes espaciales, películas tipo Armagedón. ¿De acuerdo? Es decir, sale el señor que está mirando por ahí por sus chismáticos, por su catalejo, y dice, ¡ostras, que viene un piedro! Y entonces avisa, ¿qué pasa? Que viene un piedro. ¿Y cuánto nos queda? 12 minutos. ¡Hala! Hay que vaciar la Tierra y tal. Pero que normalmente la aparición de este personaje suele limitarse a esto. ¿De acuerdo? Es decir, no suele tener un papel fundamental. Ahora veremos que hay algunos casos en que sí. ¿De acuerdo? Pero no suele tener un papel, por así decirlo, protagonista, sino que es más bien la persona que avisa de que se va a desencadenar una catástrofe, pero que además tampoco tiene medios para detenerla.
¿De acuerdo? Porque ¿quién se encarga luego? Pues ya se encargan los militares o se encargan quien sea, pero el pobre astrónomo pues se queda ahí como diciendo, jo, lo dije yo que nos íbamos a morir todos. Por lo menos que me reconozcan. ¿Qué les pasa a estos astrónomos? Si os fijáis, todos los astrónomos de todas estas películas tienen los mismos rasgos. Yo no los llamaría astrónomos, yo los llamaría desastrónomos. ¿De acuerdo? Porque suelen ser unos personajes despeinados, vestidos a lo mejor con bermudas, normalmente tirando a obesos, que suelen tener una pizza al lado, ¿de acuerdo? Y que están ahí pues mirando por su catalejo y cuando dejan de mirar por el catalejo se ponen a jugar al ajedrez. ¿De acuerdo? Esta imagen, yo digo, de ese sabio despistado, por así decirlo, que es la habitual en los científicos en las películas. ¿De acuerdo? Fijaos en las películas que normalmente el científico suele tener siempre esta dimensión un poco del personaje que no tiene habilidades sociales, que solo se relaciona entre los suyos, que solo piensa, es monotemático, solamente piensa el astrónomo en sus estrellas, el biólogo en lo que piensa el biólogo, ¿de acuerdo? Es decir, pero que no suelen ir más allá. Yo por eso digo, este término de desastrónomos me parece mal. De cualquier manera, este papel del científico, que lo podéis ver en muchísimas películas, tiene mucho que ver con la imagen que se da de la inteligencia, o mejor de las personas inteligentes en las películas. Fijaos en un detalle. En una película, si aparece una persona con un cociente intelectual alto, solo tiene dos posibilidades. O es Steve Urkel o es Aníbal Lecter. ¿De acuerdo? No hay término medio. O es Steve Urkel, llega y rompe algo, el de él. He sido yo, recordáis la serie esta de Cosas de Casa. ¿De acuerdo? O es Steve Urkel que lo rompe todo, o es Aníbal Lecter que se come a todos. ¿De acuerdo? No hay término medio. Es decir, y esta visión de la inteligencia es lo que hace que, por ejemplo, los científicos o demás aparezcan siempre como personajes o bien tirando a lo ridículo o bien tirando a lo temible. Vosotros pensáis en una cosa, cada vez que veis a un personaje en una película escuchando a Bach, ese va a matar a alguien y se lo va a comer. No hay duda, ¿de acuerdo? Eso para los que nos gusta Bach, no veáis lo que significa. Es una cosa tremenda porque, a ver, yo porque ya mi mujer me conoce, ¿no? Pero yo creo que cada vez que si yo pusiese a Bach en casa, mi mujer se empezaría a preocupar, a si ver las películas, ¿no? Y ahí, pensad, por ejemplo, la película del El silencio de los corderos, cuando se le come la cara al policía, casi nada, ¿de acuerdo? Cuando se los carga, creo, con un boli o con algo se cargan los dos policías, está escuchando las variaciones Goldberg. Y dice, joder, con lo bonitas que son, en fin, bueno, yo digo esta imagen. Pues yo digo que muchas veces eso, es decir, el astrónomo como un científico, muchas veces sin saber muy bien lo que hace, ¿de acuerdo? Porque probablemente el astrónomo con el papel más largo es en Adictos al amor, ¿de acuerdo? Es decir, una película de Griffin Dunne de 1997 con Meg Ryan y Matthew Broderick, es decir, una comedia romántica, ¿de acuerdo? En la que el chico es astrónomo, pero no le vemos acercarse a un telescopio en toda la película. ¿De acuerdo? ¿Por qué es astrónomo? Pues porque se ve que estaban con el diccionario de profesiones, estaban por la A y salió astrónomo. Ah, pues vale, eso suena como muy serio, pues ya está. ¿De acuerdo? Pero es astrónomo, pero podría haber sido perfectamente ferretero. ¿De acuerdo? Es decir, que para que veáis que realmente es un personaje que queda bastante, digamos, bastante aislado ahí. Y yo digo, y es eso, su función habitualmente suele ser esa, la de avisar de la catástrofe que va a suceder, ¿de acuerdo? Bueno, y también suelen tener otra variante que es la de pegar el giro de guión. Cuando dicen, pues vamos a ir con una máquina de martillo neumático y vamos a partir el asteroide en dos, ¿para qué tal? Dice otro, no, es de ferrita. Esto es Armagedón, ¿de acuerdo? Es decir, es de ferrita, me cago en la mar. Con eso lo que se hace. Bueno, pues mandamos un misil. No, porque igual va una piedra antes y choca. Esa es la función que tiene un poco también, complicar la película. ¿De acuerdo? Que hay un momento que dices, cállate, astrónomo. Es decir, que es una cosa como... Son bastante curiosos, ¿de acuerdo? Y yo digo, aquí hay que destacar dos películas, ¿de acuerdo? Donde la visión del astrónomo sí que es interesante. Pero son dos biografías del mismo astrónomo, Galileo. ¿De acuerdo? Dos películas sobre la figura de Galileo, las dos magníficas, ¿de acuerdo? Una de 1969, dirigida por Liliana Cavani, ¿de acuerdo? Una película absolutamente magnífica, es una coproducción italo-búlgara.
No broma, ¿de acuerdo? Es decir, pero es una película fantástica. Yo digo, con Liliana Cavani, que es una directora que la conocemos más por cosas como La piel, Portero de noche. Yo digo, pero aquí se mete, digamos, dentro de... porque revisa más la figura de Galileo desde la perspectiva un poco del enfrentamiento con la Inquisición. ¿De acuerdo? Es decir, digamos, ese juicio que tiene Galileo al hablar del, digamos, del... la Tierra que gira alrededor, del heliocentrismo, no me sale la palabra, ¿de acuerdo? Y la otra es de Joseph Losey, de 1975, las dos se titulan Galileo, ¿de acuerdo? Bueno, la de Joseph Losey, aquí creo que se tradujo La vida de Galileo, para diferenciarla, supongo, de la otra. ¿De acuerdo? Esta de Joseph Losey, ya aquí tenemos un reparto maravilloso, John Gielgud, por ejemplo, Topol, realmente una película magnífica, y el guión está hecho a partir de la obra de Bertolt Brecht, con lo cual ya tenemos, digamos, ahí un soporte literario importante. Es decir, son dos obras que se salen un poquito. ¿Por qué? Porque se centran concretamente en la figura. Pero fijaos que tampoco estamos hablando del astrónomo en sí. Es decir, no se nos está hablando de cómo Galileo descubre mediante, durante un eclipse que es la Tierra la que se mueve y no el Sol. No, eso no importa. Lo que importa es cómo defiende eso ante los inquisidores, cómo defiende eso ante la sociedad de su momento, ¿de acuerdo? Es decir, más estamos hablando del astrónomo como personaje heroico, ¿de acuerdo? Es decir, o como personaje salvador más que como un profesional, por así decirlo. Y yo digo, son las dos únicas que he encontrado. Hay otra sobre Giordano Bruno, ¿de acuerdo? Pero Giordano Bruno, sabéis que es un personaje que, a pesar de que tú hizo sus aportaciones a la astronomía, digamos, es más conocido por otro tipo de historias ya de carácter místico y demás que no me voy a meter. Pero yo digo que no, es raro que nos encontremos con biografías de gente de esta. Y el caso de Galileo, pues, ¿por qué viene? Pues por ese, digamos, ese conflicto con la Inquisición. Bueno, pues yo digo que quizá el campo donde podríamos encontrar más referencias, porque ya vemos que en los biopics poca, es el campo de la ciencia ficción. ¿De acuerdo? El campo de la ciencia ficción, ¿por qué? Porque la gente está moviéndose por el espacio continuamente. Y, hombre, se supone que lo harán bien. Pues no. Es decir, ahora voy a comentar un par de cositas que suelen tener estas películas de ciencia ficción que son absolutamente alucinantes. ¿De acuerdo? Son absolutamente alucinantes, pero que no nos damos cuenta. ¿De acuerdo? Fijaos, por ejemplo, cuando explota algo en el espacio. ¡Capúa! Pues no, porque el sonido no se transmite en el vacío. ¿De acuerdo? Ya tenemos el primer problema. Cada vez o cuando salen los rayos láser y hacen ¡shu, shu, shu, shu! Pues no hacen chuchu, ni hacen nada. ¿De acuerdo? Otra cosa, fijaos, por ejemplo, cuando van las naves andando, van siempre, oye, con el motor puesto. Fijaos que siempre van con los cohetes encendidos. No les hace falta. O sea, además, el 90% de las veces eso no sirve absolutamente para nada. Sabéis que los motores que llevan son únicamente para controlar la trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay nada contra lo que haga, digamos, reacción y provoque el movimiento. Por lo tanto, es absurdo llevar los motores puestos. Es decir, ¿pero qué pasa? Que mola más ver atrás, que parecen ahí las luces de freno. ¿De acuerdo? Ver ahí, ¡guau!, los propulsores, ahí a lo salvaje. Yo digo, porque pensad en una cosa, hay por ahí sueltas por el espacio un par de sondas, ¿de acuerdo? Una que está llegando ya, si no me equivoco, a Urano, o sea, que van sin motor, ¿de acuerdo? Sin motor, van a 17 kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? Es decir, para que 17 kilómetros por segundo quiere decir que Peralvillo. Bueno, no. Malagón, ¿qué coño digo yo, Peralvillo? ¿De acuerdo? 17 kilómetros, ¿de acuerdo? En un segundo estamos en Malagón. Para que os hagáis una idea un poco de cuál es la velocidad de desplazamiento de estas naves que no llevan motores ni falta que les hace. ¿De acuerdo? Es decir, pero siempre les vemos ahí bien chulo, ¿no? Es decir, pensad, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, el halcón milenario, ¿de acuerdo? Es decir, el halcón milenario, cada vez que tiene que acelerar, venga, ¡buah!, brillo atrás. ¿De acuerdo? Es decir, luego otra cosa, bueno, esa manera de ver las estrellas cuando se alcanza la velocidad de la luz, que ve que salen las rayicas así. Nada, que no. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque en el espacio no se ven las estrellas. ¿De acuerdo? No se ven las estrellas. ¿Por qué nosotros vemos las estrellas aquí en la Tierra? Porque la reflexión de la Tierra durante la noche no es la suficiente
como para tapárnoslas. Sin embargo, una nave espacial, aunque parezca mentira, por pequeña que sea, genera una reflexión de la luz tan grande que impide ver las estrellas. Es decir, cuando nosotros vemos a los de Star Trek mirando así por el parabrisas del... no me acuerdo cómo se llama la nave de Star Trek. De la nave de Star Trek... El Enterprise, efectivamente. Ahí por el retrovisor del el parabrisas del Enterprise, que nunca os habéis imaginado. No sé por qué no llevan limpia parabrisas, ¿no? En el Enterprise. No sé. No, pero oye, pero el polvo estelar, ¿no? Habrá que quitarlo. También hay los chorritos y... No sé. Es de esa cosa que... Sí, ya no puedo evitarlo. Sabéis que siempre tengo que hacer una tontería de estas. Pero es verdad, o sea... Y yo les veo mirar por unos cristalones ahí y dices, ¿y quién los limpia? Pero claro, es verdad que se ensucia un poco. Claro, además no llevan mosquitos. que es lo que más mancha. Pero bueno, es decir, que cuando les vemos así todos a la princesa Leia y a Han Solo mirando para las estrellas, no las están viendo. ¿De acuerdo? No las están viendo por eso, es decir, porque, digamos, se lo impedía. Es una cosa bastante curiosa. Otra cosa que es muy curiosa es cuando se mandan los mensajes, ¿no? Es decir, están en Saturno y mandan un mensaje a Mercurio. Pepe, ¿qué? Tarda semanas en llegar, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, la primera película que se dio cuenta de esto fue 2001, Odisea del Espacio. Y en muchas se han ido dando cuenta, por ejemplo, en Interstellar. ¿De acuerdo? En Interstellar, si la habéis visto, os daréis cuenta de que van pasando los años, la hija pasa 30 y pico años y a lo mejor ha recibido 10, 12 mensajes de su padre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de entre que llegan y no llegan, tela marinera. ¿De acuerdo? Pensad que la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 8 segundos en llegar a la Tierra. ¿De acuerdo? Que es más de lo que tardamos a la velocidad de la luz en llegar a Peralvillo. No, o sea, no, perdón, la que tarda la sonda en llegar a Malagón, perdón, ya no sabía ni lo que decía. Pero ya os digo, es decir, claro, la cosa sería más bien, Pepe, a la semana, ¿qué? Que subas. Claro, ¿para qué? Aquí no, aquí tenéis la comunicación, ¿de acuerdo? No voy a hablar de esto de moverse de un lado para otro, es decir, esto de trasladarse, que se meten en la máquina y aparecen en otro sitio, eso ahí no me voy a meter. Pero, por ejemplo, fijaos en esos detalles. Luego, por ejemplo, otros detalles que tenemos es con la gravedad. ¿De acuerdo? Con la gravedad es alucinante. O sea, de repente podemos ver a dos en la Luna que van paseando normales y se pegan una paliza. ¿Recordáis las imágenes de la llegada del hombre a la Luna? Eso creo que no las hemos olvidado nadie. Es decir, esos movimientos pesados, es decir, lentos. ¿Por qué? Porque la gravedad es mucho menor. Es decir, tú me puedes decir, ¿qué pasa, tío? No, es más bien, ¿qué pasa, tío? Es decir, porque la gravedad es muy diferente. Hoy, en planetas más grandes, es decir, muchos quedarían aplastados. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en Desafío Total. ¿De acuerdo? Fijaos, por ejemplo, las películas tipo Desafío Total, o esta otra que trabaja Sean Connery, que no recuerdo ahora cómo se titula, esa imagen de Marte como en la especie de burdel de la Tierra, ¿no? Es decir, esa imagen, por ejemplo, en Desafío Total, ahí tenéis una que es cuando salen de la zona presurizada que ¡ah! ¡Pum! Y explotan, ¿no? Es decir, bueno, sí, pero tardan considerablemente más, ¿de acuerdo? Porque teóricamente, sin presión atmosférica, digamos que hierven los líquidos corporales, porque se ponen a 100 grados, ¿de acuerdo? Pero eso sucede con el sudor, por ejemplo. Los líquidos internos tardan mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente estos que vemos que explotan, hombre, sí explotan, pero tardan considerablemente. Por cierto, en Desafío Total hay un momento muy curioso, que es que sale el malo y es ¡ah! ¡Pumba! Pero cuando cae Schwarzenegger es Schwarzenegger, ¿de acuerdo? No, digo, cuando cae Schwarzenegger, que es el bueno, tarda un rato cojonudo. Hasta el tío, ¡ah! ¡Ah! Bueno, fijaos si tarda un rato que da tiempo a que entre una atmósfera entera en el planeta Marte. ¿De acuerdo? Crean una atmósfera entera en el rato que se está muriendo. O sea, le da tiempo a sobrevivir. Y han montado una atmósfera entera para un planeta. ¿Qué me contáis? ¿De acuerdo? Fijaos, por ejemplo, estos detalles muchas veces se nos escapan, ¿no? Es decir, nos parecen un poco tonterías, por eso lo de los rayos láser o lo de los motores, este tipo de cosas, no sé qué más tengo por aquí. Las naves, ¿de acuerdo? Las naves. Estas naves que van
mucho para allá, muy lejos, ¿de acuerdo? Es decir, a ver, se supone que tiene que llevar combustible, ¿no? Fijaos en las naves de la Guerra de las Galaxias, que es prácticamente una mobilete. ¿De acuerdo? Es decir, va, el piloto son como un avión de caza, va el piloto un poquito más, 4 motores bien tochos y ala, y van, sobre todo las de los malos, estas que son una bola con un octógono, ¿de acuerdo? Pues resulta que esas, ¿y dónde llevan la gasolina? Y los motores para hacer ¡guau! ¿De acuerdo? Es decir, vemos naves de este tipo, podríamos decir utilitarios, cuando realmente estas naves deberían llevar unas reservas de combustible brutales, y no lo llevan. Y no lo llevan. Otro, fijaos, por ejemplo, cuando como sea, el hombre fue a la Luna, tanto la estación que baja como la cápsula que estaba orbitando eran prácticamente un depósito. ¿De acuerdo? Con un pequeño habitáculo, pero era prácticamente un depósito para hacer, nada, un trayecto de la Luna a la Tierra, que eso es como de aquí al parque. ¿De acuerdo? En términos cósmicos es como ir al parque. Es decir, pues imaginaos para ir a Saturno. O estas películas. O sea, pero ya no digo, bueno, para hacer como la Guerra de las Galaxias. Entonces, si habéis visto la última, la echaron el otro día en televisión, la última de la saga. Fijaos que yo soy fan. Y ha sido de las pocas películas que estoy diciendo, por Dios, que termine esto. O sea, y mirad que si hay alguien fan de la Guerra de las Galaxias, es este que os está hablando, ¿eh? Ya os digo, pues había un momento que decías, qué tontería me están aquí contando con lo de las naves. Veíais una nave que era como un boli, ¿de acuerdo? Aquí iba montado el tío y ala, y decías, bueno, ¿y hasta dónde van a llegar esta gente? Es decir, pero es que al principio están los tíos que les están persiguiendo los malos, van con el halcón milenario y de repente entran a la velocidad de la luz, aparecen en otro lado, como también vienen los otros a la velocidad de la luz, pegan otro salto y dices, pero bueno, pero tú no te das cuenta de que tú vas a la velocidad de la luz, pero es que por el camino puedes chocar con algo. Claro, se supone que habrá que hacer unos cálculos, porque a 300.000 kilómetros por segundo no te da tiempo a hacer así. Y luego otra cosa, los movimientos de las naves. ¿Os habéis dado cuenta que solamente les falta hacer derrapes y trompos? Sí. ¿De acuerdo? Es decir, cuando realmente los movimientos son, digamos, increíblemente amplios. Sin embargo, dice, ¡ay, qué me he pasado! Y dice, hombre, pues va a ser que no. ¿De acuerdo? Ese tipo de movimientos, ese tipo de cosas que observamos, son detalles que yo digo en las películas, sobre todo de ciencia ficción, se nos suelen escapar, pero que están ahí. ¿De acuerdo? Es decir, están ahí. Yo, ¿qué películas os destaco, sobre todo, como quizá las películas, digamos, más fieles a lo que podría ser? Estoy viendo que solo llevo media hora y estoy flipando. Es decir, va a ser la primera vez que no me pase de la hora. Se me cae una lágrima. O sea, ¿cuánto me quiero, por Dios? Sí, me quedan unos 5 o 10 minutos y digo, fíjate, me voy a quedar en unos 3/4 de hora, que es más o menos lo suyo. ¡Jo! ¡Qué bueno! Vale, pues eso. ¿Cuáles son las dos películas que os destaco? Pues curiosamente hay que esperar como mínimo a 1997, ¿de acuerdo? Es decir, para encontrarnos con dos películas medianamente que hablen de una manera seria de la astronomía. La primera es Contact, ¿de acuerdo? Contact de 1997, de Robert Zemeckis, yo digo, con Jodie Foster y, curiosamente, que va a ser el protagonista también de la otra, Matthew McConaughey. Se ve que tiene cara de astronauta o de algo el chico este, ¿de acuerdo? Matthew McConaughey, ya digo, y Jodie Foster, digamos, en los dos papeles principales, aunque luego tiene un reparto magnífico, William Hart, es que me confundo John Hart y William Hart, ¿de acuerdo? William Hart, el gran Tom Skerritt, es decir, tiene un reparto muy interesante, y es una película que, claro, tiene muy pocos fallos. ¿Por qué? Porque es Carl Sagan, digamos, el director de esa serie Cosmos, el que crea la novela y colabora también en el guión de la película, ¿de acuerdo? Fue una película que no fue ni siquiera nominada a los Oscars, una película que tuvo muy poco éxito, tuvo además muchos problemas, por ejemplo, porque mete imágenes de Clinton, ¿de acuerdo? Mete imágenes de Clinton que son imágenes reales. Es decir, ¿pero qué sucedía? Que en una se estaba refiriendo a un mafioso y en la otra se refería a no sé qué, pero, digamos, lo colocaron de tal manera que parecía que estaba hablando del tema de la película, lo cual, hombre, hay que reconocer que es un logro por parte de CMX. Bueno, una película muy curiosa que no solamente habla de este tema de la astronomía, de la vida
extraterrestre, ten en cuenta que el problema que tenemos de la vida extraterrestre es que si la hay, lo más probable es que si nos la encontramos no sepamos reconocer que eso es vida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé cuántas bacterias estáis viendo ahora mismo. Es decir, en el espacio puede haber bacterias, pero nadie va con un microscopio. Es decir, fijaos, por ejemplo, en estos pequeños detalles. Pues digamos que habla de eso, del tema del SETI, ¿de acuerdo? El SETI es un programa real, se titula, la traducción es algo así como búsqueda de vida inteligente extraterrestre, algo así. No, de inteligencia extraterrestre, ¿de acuerdo? Es un programa que existe, no es broma, ¿de acuerdo? Es decir, y nos habla, digamos, de este grupo de astrónomos, astrofísicos, que están ahí en el desierto de Nuevo México, si no me equivoco, y de repente reciben una señal matemática, ¿de acuerdo? Es decir, si no recuerdo mal, son los números primos, o es una serie de Fibonacci. No, los primos, efectivamente. Son los primeros, los números primos hasta 100. Del 1 al 100, efectivamente. Son los primeros números. Por cierto, ¿cuál es el último? El 97, creo, ¿no? Creo que es el 97. No lo sé, bueno. Es que antes lo estaba pensando cuando venía. Fijaos en qué cosas pienso yo cuando vengo. ¿Cuál es el último número primo? Y me quedé en 91 y ya llegué y me encendí el cigarro y que 91 no lo es, por cierto, pero bueno. Ya veo. Bueno, yo digo que... Eso lo pones de ejercicio. Sí, o sea, fíjate tú, un tío de letras, preguntarse cuáles son los números primos. Bueno, pues yo digo, pues digamos, reciben estos números primos que, digamos, implican primero un pensamiento matemático, ergo, inteligente, e implican, digamos, una intención comunicativa en cuanto que se busca a alguien. Pero ¿qué sucede? Que el mensaje que mandan, que es la primera emisión de televisión que se había hecho, es decir, la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1936. Claro, cuando llegan los militares, cuando llega la NASA y se encuentran con Hitler dando un discurso, pues imaginaos cómo se les pone la cara. ¿De acuerdo? Esto de, ostras. ¿De acuerdo? Es decir, la película está muy bien explicada, es decir, ha llegado hasta tal sitio, creo que es... no me acuerdo ahora el sistema, no recuerdo. ¿Cómo? Vega, efectivamente, Vega. Sí, es que estaba pensando en lo del aleluya, lo de ¡Viva Vega! ¡Viva Vega! Cuando se empiezan a juntar todos los frikis ahí en el desierto, es una cosa alucinante. Y estaba pensando eso, en los frikis y no me venía. Y es que yo estaba pensando, ¡Viva Aldebarán! No me pega con la melodía. Pues yo digo, sí, Aldebarán no, el Aldebarán es de las películas de la Guerra de las Galaxias. Siempre van al sistema Aldebarán. Fijaos en ese detalle. No sé ni dónde está. Pero bueno, siempre es mejor que Raticulín. ¿No? O sea, que iban a venir 4.000 millones de naves de Raticulín. Pues eso. Bueno, es decir, ¿y qué es lo que sucede? Resulta que son los planos para construir una nave espacial. Y surge la cosa de, vale, ¿y a quién mandamos? Y aquí entra lo que para mí es lo más interesante de la película, que es ese conflicto entre ciencia y fe. ¿De acuerdo? Es decir, que igual está tratado, y esto sí es cierto, en unos conceptos, digamos, de una manera quizá demasiado maniquea. Es decir, digamos que la fe aparece de una manera muy negativa, Jodie Foster, la científica, nos parece como excesivamente heroica, y yo digo, es un conflicto que para mí es lo más interesante de la película porque nunca lo pensamos. Es decir, la pregunta que a mí me resulta muy interesante, ¿puede representar a la humanidad un ateo? Sí. Es decir, en principio sí, pero la mayor parte de la población de la Tierra es creyente, cree en algo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un ateo representativo. Dices, ostras, es una interesante pregunta. ¿De acuerdo? Es una pregunta interesante. Yo hablo como ateo. O sea, yo por supuesto creo como tú, vamos, descarado. Descarado. O sea, por favor, ¿cómo no me puede ir un ateo? Es que tenemos que tener prioridad. Bueno, no, yo no quiero ir al espacio, ¿eh? O sea, yo no quiero ir al espacio que... No, uf. O sea, imagina, a Marte. Y después para allá, 2 meses. Y a mí que me da pereza ir a Miguel Turra. No, bueno, me da pereza ir a Miguel Turra. Me mandan para Marte. Encima tengo que ir dormido. Y luego llegas a Marte y ¿qué? No te puedes tomar una cerveza ni nada. Pues nada, esperar el de la vuelta y otra vez a dormir y para acá. Ni fumar. Ahí está, porque a ver, porque aquí dices, salgo un momentín a fumar, a ver cómo sales en Marte a fumar.
¿Veis? No, está muy mal pensado lo del espacio. O sea, lo del espacio está muy mal pensado. Hasta que no lo organicen un poco mejor, conmigo que no cuente. Pero ya digo, no lo había pensado yo lo de fumar. Es verdad, o sea, no lo había yo pensado. Decir, joder, pues ya no me voy a Marte. Llamo ahora a la NASA, les digo que no. Que conmigo no cuenten. Pero bueno, a lo que iba, que yo digo, es una película que es muy interesante, pues sobre todo porque la asesoría, digamos, es una asesoría muy buena, que es la de Carl Sagan, y no comete muchos errores de este tipo. Yo digo, aunque luego tiene ahí ese rollo místico de que se encuentra con el padre, no sé cuánto, es decir, pero una película, ya os digo, que merece la pena ver. Es decir, merece la pena ver, aunque solo sea por el personaje de Jodie Foster. A mí es una actriz que me parece excelente, pero yo digo que en esta película no es el típico papel de heroína a lo salvaje o tal, no, es una persona normalita, yo digo, es una astrónoma, ¿de acuerdo? Pero me encanta porque la astrónoma se enrolla con el teólogo, Matthew McConaughey. ¿No? A ver, si es que en todas las películas, mientras Matthew McConaughey era mirable, acababa enrollándose con alguien. Luego ya empezó a dejar de ser un poco más tan mirable. ¿De acuerdo? Entonces, ya como que liga menos Matthew McConaughey. Jódete. Chincha, Matthew McConaughey. ¿De acuerdo? Es decir, y digamos, esa manera de ofrecer primero un teólogo que no es sacerdote. ¿De acuerdo? Es decir, un teólogo seglar, lo cual me parece una visión bastante interesante, ¿no? Es decir, y que además lleguen a una relación, yo digo, de una película, de verdad, vedla, dentro de nada la echarán en la sexta. ¿De acuerdo? Es decir, Contact es a la sexta lo que Pretty Woman a Telecinco. ¿De acuerdo? Ya sabéis que en cuanto Telecinco tiene problemas de audiencia, catapum, Pretty Woman. Pues Contact, pues se ve que cuando se les acaban las películas de romper cosas, catapum, Contact. La película de romper cosas, como llamo yo a estas de catástrofes planetarias, ¿de acuerdo? Oh, Dios mío, se ha parado el núcleo de la Tierra. ¿De acuerdo? Oh, Dios mío, hay una actividad volcánica increíble, ¿no? Que la han provocado los americanos con una máquina donde aparece siempre un vulcanólogo que ya lo avisó, pero como tuvieron que hacer una evacuación y luego no pasó nada, pues no le hacen caso al pobre chico. Pero luego la arreglan solo, con tiritas. En fin, bueno, son películas bastante curiosas. Pues la otra, ya digo, también con Matthew McConaughey, es de Christopher Nolan, concretamente de 2014, Interstellar. Interstellar está dentro de las películas de Christopher Nolan, ¿de acuerdo? Christopher Nolan es como la coliflor. O te gusta o no te gusta, ¿de acuerdo? Ya digo, si habéis visto películas de Christopher Nolan y no os han gustado, no sigáis haciendo el esfuerzo. No os va a gustar, ¿de acuerdo? Es decir, si habéis visto, aunque sea la peor de él y os ha gustado, seguid viéndolo porque os va a encantar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene Christopher Nolan? Christopher Nolan es un hombre muy inquieto intelectualmente, además es un hombre que tiene muy buena relación dentro del mundo científico y, digamos, está siempre bien asesorado, ¿de acuerdo? Y siempre mete estas ideas un poco sobre el tiempo, el espacio, las paradojas, digamos, todos estos elementos aparecen en sus películas, aunque desde mi punto de vista, de una perspectiva quizá un poquito, en ocasiones, quizá un poquito pedante, ¿de acuerdo? Quizá un poquito pedante. Es como, muchas veces las películas de Christopher Nolan son como, fíjate todo lo que sé, no como tú. ¿De acuerdo? Para mí tiene un poco ese puntillo, un poco pedante, un poquito tal, pero eso sí, es un director visualmente impecable, ¿de acuerdo? Las películas de Christopher Nolan siempre son unas películas perfectas, es decir, en todo, en la construcción del guión, en la ambientación, en el aspecto visual, son películas, en serio, fantásticas, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que es eso, insisto, o gustan o no gusta. Y una de ellas es esto, Interstellar, ¿de acuerdo? Para hacer Interstellar, digamos, en 2014, él habla con premios Nobel, ¿de acuerdo? Él habla con premios Nobel para ver un poco el problema de decir, si mandamos a una nave más allá de un agujero negro, ¿qué puede pasar? ¿De acuerdo? Es decir, más allá de eso que se llama el límite, ¿cómo se llama? No, límite umbral de incertidumbre o no. ¿Del agujero negro, dice? Sí. El horizonte de sucesos. Horizonte de sucesos. Se me meten aquí las expresiones, soy de letras, ¿de acuerdo? Bastante que sé más o menos de qué va. Pues ya digo, es decir, ¿qué pasa si enviamos una nave más allá del horizonte de sucesos? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué sucede con el espacio? Ahí, por ejemplo, tenemos el momento en el que ellos bajan a un planeta y están escasamente 20 minutos y cuando vuelven han pasado casi 40 años en la nave.
¿De acuerdo? Es decir, se encuentran con el que se ha quedado en la nave totalmente envejecido y va a decir, joder. Detalles ahí muy interesantes de esto que empezamos, digamos, ese concepto de que el tiempo es relativo, ¿no? Es decir, dependiendo del campo gravitatorio al que nosotros estemos sometidos, avanzará más deprisa, avanzará más despacio. Es una cosa, digo, muy interesante. Es una película que está muy cuidada, por ejemplo, en estos detalles, por ejemplo, que yo mando un mensaje y sé que va a tardar una semana y la respuesta va a tardarme otra semana. Es decir, con lo cual esos mensajes se van desplazando, vamos viendo cómo, por ejemplo, la hija va alcanzando la edad del padre y el padre sigue, al estar sometido a esos campos gravitatorios, sigue con la misma edad. ¿De acuerdo? Es decir, luego, por ejemplo, vemos la interacción tiempo-espacio con los mensajes que el padre va mandando a lo largo de la vida de la hija, pues con los libros de la estantería, es decir, haciendo como, creo que son como códigos de barras, si no recuerdo mal. Es decir, es realmente una película... Perdona, Einstein decía que no hay pasado, ni presente, ni futuro, que todo acontece simultáneamente. No exactamente, la verdad es algo parecido, no. De hecho, Einstein considera que tiempo y espacio son dos dimensiones que van unidas siempre. Es decir, por lo tanto, si hay espacio tiene que haber pasado. Es decir, lo único en el momento del Big Bang en el que todo está en un punto y es cuando pega el pedo y entonces cuando aparece, en ese momento no hay ni tiempo ni espacio, pero en el momento en que aparece el espacio aparece el tiempo. Por lo tanto, el tiempo, ya lo digo, es un concepto, además es que en Einstein es clave el concepto de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo digo, es decir, este tema un poco del envejecimiento del personaje, cómo se va refiriendo, es una película de verdad muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Como todas las de Nolan, es una película lenta, una película que hay que ver hasta el final, es decir, hay que verla hasta el final, pero es una película, insisto, que tan bien cuidada, aparte es eso, en una tierra en el futuro, no lo dice el tiempo, destruida prácticamente por una sequía, el que tenga oídos que oiga, ¿de acuerdo? Es decir, nos plantea ya una especie de distopía, ¿de acuerdo? ¿Y para qué viajan, digamos, pasándole el agujero negro? Pues concretamente para arreglar la situación en la Tierra y buscar un sitio donde poder llevar a la gente. Al final lo encuentran. No es un spoiler del todo, ¿de acuerdo? Pero bueno, tiene, por ejemplo, detalles muy interesantes, porque cuando nosotros pensamos en un agujero negro, pensamos, pues, nada, en dos dimensiones, en un punto negro por el que pasamos a otro sitio. Sin embargo, esta película, ¿qué es lo que hace? Nos lo ofrece como una bola, es decir, como algo tridimensional. ¿Por qué? Porque, claro, es un punto tridimensional que tiene alto, ancho y alto. Bueno, no sé cómo he ido con los... Es decir, que es más como una especie de bola que no como, digamos, un círculo en un papel. ¿De acuerdo? Por eso os digo, es una película interesante porque muchos de estos conceptos los hace ver de una manera bastante curiosa. Aparte, el reparto también es estupendo. Jessica Chastain, Anne Hathaway, y bueno, Matthew McConaughey. Ya os digo que si tiene que ser un astronauta, pues es Matthew McConaughey. ¿De acuerdo? Pero bueno... Pero son quizá de las películas más interesantes en este aspecto, porque luego las otras que van rozando ya la ciencia ficción, ahí ya es más importante, digamos, el tema de la aventura, el cuento, la historia que nos quieren contar, que no tanto esa fidelidad total. De hecho, fijaos que casi todos los ejemplos que os he puesto de estos errores son de películas de ciencia ficción. ¿De acuerdo? Son de películas de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque, a ver, si nosotros vamos a ver una batalla entre naves espaciales, no queremos ver dos naves que van así. Estos son, cada una es una nave, ¿eh? O sea, no, eso es lo que nos mola, ¿de acuerdo? Hay que hagan, no sé qué, y que suena además, a ser posible que lleven metralletas, y hagan ta, 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 ¿de acuerdo? Incluso que no hagan ni siquiera shu, shu, no, que hagan, venga ahí con balas y que salgan los casquillos, y queden flotando, ya digo, es decir, nos mola mucho más eso, ¿de acuerdo? Es decir, que muchas veces estos errores que nosotros vemos, somos el público. El propio público el que los pide, porque eso, imaginaos lo de las dos naves yendo a la velocidad a la que van las naves, no lo penséis respecto a la velocidad real que van, sino claro, como las estamos viendo nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros, dos naves que se están moviendo a lo largo de a lo mejor 200.000 kilómetros, por rápido que vayan, tardan en encontrarse, ¿de acuerdo? Claro, no es como dos coches aquí en la carretera Malagón, que cuando te quieres dar cuenta lo tienes encima.
¿De acuerdo? No, ahí van despacio, que igual van zumbados, ¿eh? Van a toda leche, ahí, lo que os digo, 17 kilómetros por segundo. Pero eso, claro, en el espacio queda como bastante tal. O, por ejemplo, el efecto que utilizan las naves para acelerar, que bueno, es más bien teórico que otra cosa, que es entrar en la atmósfera de un planeta y hacer que la rotación haga como tirachinas. No recuerdo ahora cómo se llama, efecto, no recuerdo ahora mismo. Es decir, es una manera de ahorrar combustible, es decir, se entra en la atmósfera y la propia gravedad del planeta, al girar, empuja, lo lanza como una onda, ¿de acuerdo? A la nave. Es un efecto, esto creo que en 2001 hay un momento en que lo hacen. Eso es una asistencia gravitatoria. Asistencia gravitatoria, sí, pero tiene un nombre, efecto no sé qué. En inglés es slingshot. Slingshot. Tirachinas. Slingshot, efectivamente, tirachinas. Y si lo sé más o menos, ¿de acuerdo? Es decir, Pero tienes tantas cosas en la cabeza. es que es el problema, y ya digo, si además sé de lo que hablo, si ves que sé de lo que hablo, pero realmente es que soy muy de letras, de verdad, o sea, soy muy de letras, o sea, si estuviéramos hablando de Shakespeare por el espacio, bueno, ya veríais, pero ya lo digo, pero sí. Pero que realmente es una pena donde podríamos haber hablado mucho más, por ejemplo, del concepto del espacio, de este tipo de cosas dentro del cine, pero sí que es interesante esto de ver un poco la astronomía para que veáis que realmente es una ciencia prácticamente olvidada. ¿De acuerdo? Es decir, mientras, por ejemplo, otras, sobre todo las matemáticas. Es decir, ¿verdad? Por ejemplo, las matemáticas tenemos películas comunamente maravillosas, tenemos un montón de películas ahí fantásticas que hablan de matemáticos, ya no digamos la física. ¿De acuerdo? O sea, solamente con los físicos, la cantidad de biopics que tenemos, entre otros, el último que han hecho de Stephen Hawking, no sé si lo habéis visto, la vida de Stephen Hawking. Bueno, pues recordad que hay una, ¿de acuerdo? Se titula algo así como la teoría del todo. Sí, la teoría del todo se titula. Tenedla presente, no vaya a ser que la veáis. ¿De acuerdo? Joder, pero mala. O sea, tiene lo típico de todo lo que son los biopics, las biografías. Tened en cuenta, las biografías en cine son siempre agiografías, es decir, vidas de santos, a no ser que el biografiado sea un asesino de masas, ¿de acuerdo? Siempre son agiografías, es decir, vidas de santos. Entonces, imaginaos Stephen Hawking, que es un hombre que tampoco es que haya tenido una vida que sea un disparate, ¿de acuerdo? Creo que se juntaba... yo creo que Kafka se juntaba con Hawking y decía Kafka, no me voy a juntar contigo que eres un aburrido, ¿de acuerdo? O sea, y sacan una película ahí con la relación y en fin, un tanto disparatada. Pero yo digo, sin embargo, en la astronomía es cierto, probablemente, insisto, por eso que os decía de esa condición de ciencia blanda. ¿De acuerdo? Ciencia blanda en el aspecto de que no es una ciencia que le pueda hacer daño, no sé, a no ser que un astrónomo nos pegue con el telescopio, poco daño puede hacer a la humanidad un astrónomo. Un astrofísico ya es otra cosa, bueno, tampoco sé yo. No, ¿qué puede hacer? ¿Soltar una teoría rara? Bueno, para asustarle les voy a hablar del Big Catapum, que va a ser cuando salte en pedazos todo el universo, que va a ser pasado mañana. Voy a anunciar una destrucción del universo para pasado mañana, ya verás qué cojones. No nos íbamos a enterar. Además, el problema... Claro, vosotros pensad, por ejemplo, en las películas estas de asteroide que viene hacia la Tierra, ¿de acuerdo? Es decir, y que va a romperlo todo, ¿de acuerdo? Vosotros pensad que la posibilidad de encontrarlo tiene que ser que nosotros estemos apuntando con el telescopio hacia el punto por donde viene, ¿de acuerdo? Las posibilidades son remotísimas. Es decir, ¿por qué? Porque si lo movemos 1 centímetro hacia arriba, 1 centímetro hacia abajo, ya no vemos el pedrusco, o a la derecha o a la izquierda. ¿De acuerdo? Fijaos en ese detalle. Ya no os digo si lo movemos 90 grados. Solamente con eso ya no lo perdono. Pero en las películas les mola esto. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, además todas estas de catástrofes de 2012, Armagedón, todas estas películas que, joder, con lo bien que estaban en los 70 y a principios de los años del 2000, han vuelto otra vez a metérnoslas ahí, venga a romper cosas, ¿de acuerdo? Es decir, que algunas luego son muy divertidas y todo esto por la acción y tal, pero luego dejan tanto que desear. Pero eso, que una película, yo digo, cualquiera de las que os he comentado hoy, las 4 o 5 películas, empezando por el viaje a la Luna, es una película de esas que siempre merece la pena ver, son 20 minutos, yo digo, son 20 minutos y son 20 minutos que hoy en día son tan inocentes
que nos resultan divertidísimos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando vemos subir con chistera a la gente a la nave espacial, ¿de acuerdo? Andar por la luna con un paraguas. Y bueno, ya lo de matar a los otros a paraguazos, eso ya es increíble. ¿De acuerdo? Es una película que es maravillosa. Las dos de Galileo, las dos os las recomiendo. Yo sobre todo recomiendo siempre la de Liliana Cavani. Para mí Liliana Cavani es una directora excelente. Yo digo, pero cualquiera de las dos, la de Joseph Losey, británica, como la de Liliana Cavani, italo-búlgara, son impresionantes, ¿de acuerdo? Son películas además muy centradas en el personaje, y no tanto en el personaje como en esa lucha, digamos, por defender una posición que él considera verdad frente a la superstición. Fijaos que me estoy haciendo como que me olvido de Adictos al Amor, ¿de acuerdo? No es que esté haciendo como que me olvide, es que no quiero repetirlo, ¿de acuerdo? Yo en las películas, las comedias románticas, lo reconozco, me dan dolor aquí en el bazo. O sea, me entra una cosa que no puedo con ellas. Lo siento, es superior a mí. Es superior a mí. Ya digo, y no puedo. Y además trabaja Meg Ryan. O sea, Meg Ryan, que es que además es el buque bandera de la comedia romántica, ¿no? O sea, no le falta de nada. Joder. Bueno, en fin, olvídalo, Carlos, ya pasó. Ya pasó. Vale, y digamos que de las otras dos que hemos hablado, Contact e Interestelar, son de las películas que de verdad os recomiendo. Las suelen echar por televisión, aprovechad para verlas. De cualquier manera podéis encontrarlas en cualquier plataforma. Son películas bastante comunes. Ten en cuenta, por ejemplo, Interstellar tuvo el premio de la crítica, tuvo el premio BAFTA a la mejor película, tuvo el Oscar a los mejores efectos visuales, ¿de acuerdo? Es decir, una película que fue en su momento muy premiada. Ya os digo, y de paso, pues acercaos a la figura de Christopher Nolan, ¿de acuerdo? De Contact, os diría que os acercaseis a CMX, pero que sea parecido a Contact, tenemos Regreso al Futuro. Y ya es un poquito más así, ¿no? Ya os digo, aunque son películas que no están mal, ¿eh? No están mal, pero bueno, tienen su cosa. ¿De acuerdo? Y poco más, yo lo que lamento es, hombre, no haber encontrado quizá a lo mejor una gama más amplia de películas, pero yo digo, es que realmente hay poquito, pero bueno, quedaos con eso, que las estrellas se llaman estrellas por algo. ¿De acuerdo, chicos? Pues esto es lo que hay. Venga.